Imagina a un líder que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción de las instituciones y devolver al pueblo la dignidad tantas veces arrebatada por promesas incumplidas. Lo que en un inicio parecía el amanecer de una etapa renovada terminó marcado por conflictos ideológicos, disputas continuas y un progresivo debilitamiento del entramado institucional. Este ha sido el recorrido político de Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, al mando de México. Desde el comienzo, se presentó como un dirigente decidido a transformar la política nacional desde sus raíces. Sin embargo, con el transcurso de los años, su gobierno concentró poder de manera extraordinaria, algo pocas veces visto en la historia reciente del país. Entre 2018 y 2024, su denominado Plan de Cambio se combinó con un incremento de la presencia militar, una polarización social persistente y un electorado cada vez más dividido. La denominada Cuarta Transformación no fue solo un programa de gobierno, sino un movimiento que apelaba a las emociones de una nación que había perdido la fe en sus instituciones. A pesar de las expectativas de renovación, esa promesa se tradujo en costos políticos y sociales significativos, que con el tiempo se hicieron evidentes. A sus 71 años, revelaciones recientes cuestionaron su imagen pública, la filtración de documentos confidenciales mostró alianzas poco claras, decisiones controvertidas y un estilo de liderazgo que incluso generó incomodidad entre antiguos aliados. El precio de concentrar poder absoluto en la política mexicana resultó ser demasiado alto, y los que lo sufrieron fueron principalmente los ciudadanos. ¿Cómo un dirigente que simbolizaba la esperanza de un cambio institucional pudo terminar señalado como responsable de debilitar la democracia que juró proteger? En este video, profundizaremos en el lado menos visible del mandato de López Obrador, desde sus humildes comienzos hasta las contradicciones más complejas de su gestión. Revelaremos aspectos inéditos sobre su estado de salud, traiciones dentro de su círculo cercano, tropiezos electorales y decisiones que transformaron el destino de todo un país. Si quieres entender cómo un discurso centrado en la justicia puede convertirse en un mecanismo de control y opacidad, este contenido es para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras investigaciones exclusivas. En el corazón selvático del sureste de México, en la región de Tabasco donde los senderos polvorientos atraviesan la vegetación abundante, se encuentra el pequeño poblado de Tepetitán. Fue allí, en 1953, donde nació Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO. Desde muy temprana edad, sus padres, Andrés López y Manuela Obrador, lo integraron en las labores familiares, enseñándole el valor del trabajo constante y la importancia de la dedicación diaria. Durante su adolescencia, López Obrador enfrentó una tragedia familiar que marcaría su vida, la muerte accidental de su hermano menor, José Ramón, cuando él tenía apenas 14 años. Esta pérdida profunda lo llevó a largas caminatas en soledad y a refugiarse en la lectura, encontrando en los libros un escape frente a la ausencia. Esta introspección fortaleció su sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y despertó en él un fuerte interés por las causas sociales. A pesar de las limitaciones económicas del hogar, la educación fue siempre una prioridad. En la escuela destacó por su disciplina y su curiosidad intelectual, influenciado por figuras históricas como Benito Juárez, lo que fomentó desde joven su interés por la justicia y la equidad. En la década de los 80, conoció a Rocío Beltrán Medina, quien se convertiría en su esposa y con quien formó un hogar fundamentado en valores sólidos y pensamiento crítico. De esa unión nacieron 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. La estabilidad familiar se vio interrumpida en 2003, cuando Rocío falleció después de una larga batalla contra el lupus, dejando una marca profunda en su vida personal. Con el tiempo, AMLO encontró nuevamente el afecto junto a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Su relación comenzó en 2006 y, al año siguiente, nació su hijo Jesús Ernesto. Aunque Beatriz optó por mantenerse en un segundo plano en la esfera política, la familia que construyeron se basó en la comunicación y el respeto mutuo. Su trayectoria política comenzó en los años 70 dentro del PRI, participando en proyectos dirigidos a comunidades indígenas. Sin embargo, la corrupción que presenció lo impulsó a dejar el partido en 1988 y unirse al PRD, buscando una opción política más íntegra y transformadora. A lo largo de los años, Andrés Manuel López Obrador transitó desde sus humildes orígenes en Tabasco hasta convertirse en una figura emblemática de la vida pública mexicana. Entre pérdidas personales, desafíos políticos y decisiones determinantes, cada etapa consolidó su compromiso con los sectores más vulnerables y reforzó su ideal de justicia social, acompañándolo hasta alcanzar la presidencia de México. Durante décadas, Andrés Manuel López Obrador, conocido comúnmente como AMLO,
dedicó todos sus esfuerzos a transformar profundamente la política mexicana. Su relevancia en la escena nacional empezó a consolidarse a inicios del nuevo milenio, cuando asumió la responsabilidad del entonces Distrito Federal. Desde esa posición, promovió iniciativas dirigidas a las comunidades más necesitadas, lo que fortaleció su imagen como un líder cercano al pueblo. No obstante, la forma directa de sus intervenciones y sus críticas hacia las élites políticas y económicas generaron frecuentes enfrentamientos con sectores influyentes. Un momento emblemático de estas tensiones ocurrió en 2004, durante la presidencia de Vicente Fox, cuando enfrentó un proceso de desafuero que estuvo a punto de llevarlo a la cárcel. Aunque algunos medios lo calificaron como un político radical, en 2005 una gran multitud salió a las calles en su apoyo, reconociéndolo como un símbolo en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. En las elecciones de 2006, López Obrador perdió por un estrecho margen frente a Felipe Calderón, candidato del PAN, y en respuesta se proclamó presidente legítimo, lo que incrementó la polarización social. Volvió a presentarse en 2012, enfrentando a Enrique Peña Nieto, representante del PRI, pero volvió a ser derrotado en un contexto mediático claramente favorable a su contrincante. Esta segunda derrota marcó de manera importante su trayectoria, aunque nunca abandonó sus principios políticos. 2 años después, en 2014, rompió de manera definitiva con el PRD y fundó el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. A través de esta nueva plataforma, recorrió el país promoviendo propuestas centradas en la justicia social y en la eliminación de la corrupción estructural. Finalmente, en 2018, alcanzó la presidencia con un triunfo histórico, fruto de años de perseverancia y del deseo colectivo de un cambio genuino en México. Aunque Andrés Manuel López Obrador sufrió derrotas en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, nunca abandonó la política. Lo que muchos consideraban el fin de una carrera marcada por un estilo confrontativo y un discurso directo, rasgos que incomodaban a sectores conservadores y medios tradicionales, se convirtió para él en un motor para abrir nuevas rutas. En 2011 fundó Morena, un partido que buscaba dar voz a comunidades históricamente marginadas del país. Sin contar con abundantes recursos ni grandes alianzas, recorrió México en automóvil, hospedándose en hogares de simpatizantes y construyendo la imagen de un líder cercano y austero. Periodistas como Pedro Miguel destacaron su lenguaje franco y su vida sencilla. En 2013, un infarto lo llevó a una cirugía de emergencia, evento que su esposa Beatriz consideró decisivo en su vida personal. A pesar de ello, continuó visitando comunidades alejadas y mantuvo una rutina sin lujos. Mientras los ataques de los medios aumentaban, su mensaje anticorrupción adquiría fuerza y legitimidad. Morena comenzó a crecer, inspirándose en figuras históricas como Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, atrayendo a jóvenes líderes emergentes como Luisa María Alcalde. Las redes sociales se consolidaron como un canal clave para acercarse a la juventud, que se convirtió en una de sus bases más sólidas. Para 2017, Morena ya se perfilaba como una fuerza real con miras a la presidencia. El escándalo de la Casa Blanca, que involucró al gobierno de Enrique Peña Nieto, elevó la indignación popular. En ese contexto, durante un mitin, López Obrador sintió que la coyuntura política finalmente lo favorecía. En 2018, con más del 53% de los votos, logró la victoria, poniendo fin al prolongado dominio de PRI y PAN. Su triunfo fue calificado como histórico, se convirtió en el primer presidente abiertamente vinculado a la izquierda y lanzó la Cuarta Transformación, comparándola con momentos trascendentales como la Revolución Mexicana y la Independencia. Como parte de su estilo austero, rechazó el avión presidencial, recortó los salarios de altos funcionarios y comenzó a viajar en vuelos comerciales. Sin embargo, algunas decisiones generaron polémica. La entrega de megaproyectos a las Fuerzas Armadas suscitó temores de militarización, y los recortes a organismos autónomos provocaron preocupaciones sobre un posible debilitamiento institucional. Su relación con los medios se volvió tensa, en sus conferencias matutinas criticaba periódicos como Reforma y organizaciones financiadas por fondos extranjeros. Artículo 19 advirtió sobre el carácter polarizador de su retórica. Pese a estas tensiones, su apoyo entre sectores empobrecidos se mantuvo gracias a políticas sociales como becas y pensiones para adultos mayores. Aliados como Tatiana Cloutier reconocieron la nobleza de sus objetivos, aunque admitieron que ciertas decisiones resultaban incómodas. Su cercanía con las Fuerzas Armadas también generó inquietudes entre grupos de la sociedad civil. México enfrentaba profundas transformaciones, lidiando con la corrupción, la violencia y la fragilidad económica.
López Obrador seguía convencido de conducir un proceso histórico, respaldado por su base popular y su familia. El país permanecía dividido entre quienes lo veían como un reformador decidido y quienes lo percibían como un líder autoritario. La llegada del COVID-19 representó un desafío enorme para su administración. En los primeros meses, subestimó el peligro, promovió los saludos físicos y rechazó el uso de cubrebocas, asegurando que el amor superaba al miedo. Sus declaraciones recibieron duras críticas de medios internacionales como El País y especialistas como Lauriane Jiménez-Fibie, quienes advirtieron sobre los graves riesgos para la salud pública que implicaba su postura. La trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador experimentó transformaciones notables a raíz de la pandemia. En un principio, su comportamiento fue percibido por muchos como cercano y valiente, aunque la propagación del COVID-19 en México trajo consecuencias devastadoras. En enero de 2021 se confirmó que el mandatario había contraído el virus. Su edad, 67 años, junto con antecedentes de problemas cardíacos, provocó gran alarma en todo el país. Durante su aislamiento en el Palacio Nacional recibió atención médica constante, mientras sus seguidores inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo. Tras 2 semanas, logró superar la enfermedad, aunque continuó con tos persistente. En 2022 enfrentó otra infección que pudo superar sin complicaciones importantes. En el ámbito familiar surgieron tensiones debido a que Andrés Manuel continuó trabajando desde su residencia. A nivel gubernamental, su manejo de la crisis sanitaria recibió fuertes críticas. Bajo la coordinación de Hugo López-Gatell, la estrategia oficial priorizó la economía sobre la salud pública, provocando saturación en hospitales y escasez de pruebas diagnósticas. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en 2022 se registraron más de 300.000 fallecimientos, aunque la cifra real podría haber sido aún mayor. La insistente negativa de AMLO a portar cubrebocas generó debate, algunos lo interpretaron como valentía, otros como arrogancia. Esta división se intensificó mientras medios internacionales, como The New York Times, calificaban su administración como errática. Sin embargo, un sector significativo de la población continuaba viéndolo como un líder sólido. La pandemia también puso en evidencia la fragilidad del sistema de salud y las profundas desigualdades sociales. Aunque la campaña de vacunación avanzó, persistió la incertidumbre. Declaraciones polémicas del presidente, como vincular la crisis de opioides en Estados Unidos con la falta de amor familiar mientras minimizaba el narcotráfico, suscitaron críticas internacionales. El creciente papel del ejército en proyectos como el Tren Maya generó preocupación entre especialistas, quienes alertaron sobre posibles riesgos para la democracia. Las reformas promovidas por su administración afectaron instituciones clave, como el INE, desencadenando movilizaciones ciudadanas entre 2022 y 2023. Intelectuales señalaron que estas acciones buscaban centralizar el poder presidencial. A pesar de estos conflictos, AMLO mantenía altos niveles de aprobación gracias a sus programas sociales, aunque perdió respaldo en sectores más moderados. En sus conferencias matutinas mantenía un tono combativo frente a sus adversarios políticos, mientras su esposa procuraba protegerlo del desgaste. La violencia siguió siendo un problema grave. En 2022 se contabilizaron más de 34.000 homicidios. La estrategia de abrazos, no balazos, no logró frenar a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Durante sus últimas giras, el presidente empezó a enfocarse en dejar un legado, pese a las críticas persistentes. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, en una zona remota del estado de Guerrero, sacudió profundamente a la sociedad mexicana. Este hecho se convirtió en un emblema de la lucha por los derechos humanos, generando un clamor generalizado por justicia. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, se creó una comisión especial destinada a reabrir el expediente. A pesar de que la Fiscalía reportó el hallazgo de restos humanos, las familias de los estudiantes y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos consideraron que los avances eran insuficientes y cuestionaron la ausencia de sanciones para los mandos militares supuestamente involucrados. Las protestas se intensificaron, principalmente en la Ciudad de México, reflejando una desconfianza creciente hacia las instituciones, según lo reportó la revista Proceso. Aunque el presidente prometió erradicar la impunidad, esta persistió durante su mandato. En 2019, con la creación de la Guardia Nacional como parte de su estrategia de seguridad, buscó modificar las estructuras del Estado, pero la violencia continúa afectando ciudades como Culiacán y Tijuana. Tatiana Cloutier, una de sus colaboradoras más cercanas,
admitió que el presidente se enfrentaba a un sistema profundamente corrupto desde hace décadas. Al mismo tiempo, su administración impulsó grandes proyectos, como el Tren Maya, que recibió críticas por su impacto ambiental. La militarización de la seguridad y los altos niveles de homicidios siguieron siendo una constante. Las reformas al Instituto Nacional Electoral, INE, y su estilo polarizador generaron inquietud entre académicos, intelectuales y ciudadanos urbanos. Hacia el final de su mandato en 2024, López Obrador anunció su retiro definitivo de la vida pública y de las redes sociales. En su última conferencia matutina expresó sentirse agotado físicamente, aunque en paz a nivel personal, y manifestó su intención de retirarse a Palenque, Chiapas, junto a su esposa Beatriz y su hijo Jesús Ernesto. En una entrevista con Proceso en 2023, reveló que las acusaciones infundadas lo afectaron más que los conflictos políticos y reafirmó su confianza en la ciudadanía. Sus programas sociales, reconocidos por el Banco Mundial por haber contribuido a reducir la pobreza, fueron valorados por los sectores populares, aunque persistía escepticismo en los entornos urbanos más críticos. Fiel a su palabra, no buscó la reelección. Su gestión dejó opiniones divididas, mientras algunos lo consideran un reformador valiente, otros lo perciben como un riesgo para la institucionalidad. Hoy, su legado sigue siendo objeto de debate, mientras México continúa avanzando hacia la justicia, la reconciliación y un futuro más equitativo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Nos interesa mucho saber cómo percibes la situación. ¿Consideras que Andrés Manuel López Obrador logró implementar un cambio verdadero en México, o piensas que terminó comportándose como los políticos convencionales, con discursos llamativos pero decisiones que generan incertidumbre? Comparte tu punto de vista en la sección de comentarios, y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido valioso. Además, si quieres profundizar en el análisis del poder en América Latina, activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Hasta pronto.